poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo soy inevitable. Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Nick! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Iron Man. ¿Qué tal mis queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y bienvenidos a este que es nuestro programa, Rix y los amos del multiverso. Como ven, si son fanáticos de la mejor franquicia de la historia, que es la franquicia de Rocky, reconocerán este logotipo, este símbolo, a Italian Stallion, cemental italiano, y si no, pues aquí está, espero que se vea bien, Rocky. Vengo vestido para la ocasión. ¿Y por qué? Porque en este segundo video del canal de Rix y los amos del multiverso va a ser una ocasión muy especial. No solo porque es el segundo video, sino porque también ayer, a casi 24 horas de lo que estoy grabando esto, acabo de ir a ver el corte del director de Rocky 4, subtitulado Rocky vs. Drago. ¿Vale la pena pagar un boleto de cine para ir a ver esto? Pues quédense al resto del video para descubrirlo. Por cierto, me voy a quitar la sudadera porque hace un pinche calor del demonio aquí en México, pero esto es lo único que tengo de Rocky de ropa, lo siento, me voy a tener que quitar la sudadera. Ahora sí, ya estoy un poco más cómodo, amigos, perdonen la pequeña interrupción y perdón que vengo un poco satánico, es que después de esto soy como Hannah Montana y tengo dos personalidades. Después de grabar este episodio de Los Amos del Multiverso, voy a empezar a grabar el podcast para el Grimorio de Rix. Así que bueno, primero que nada, ¿qué es esto del corte del director de Rocky 4? Si han estado viviendo debajo de una roca, quizá no lo sepan, y bueno, la verdad es que no los culparía. Yo lo sé, pero porque pues sigo a Sylvester Stallone en todas sus cuentas, y el proyecto de pandemia de Sylvester Stallone entre 2020 y 2021 fue esta reedición de la película Rocky 4 que salió en 1985, probablemente derivado del éxito comercial que tuvo Creed 2, defendiendo el legado que le pusieron aquí en México, en la que, como todos sabemos, se enfrentan el hijo de Apollo Creed contra el hijo de Iván Drago, Víctor Drago. Ya se acerca la tercera película de Creed, pero bueno, no vamos a eso. El punto es que a esta película le fue muy bien en taquilla y también en cuestión de crítica, le fue muy bien a Creed 2. Porque seamos honestos, el villano más icónico de Rocky, y quizá el único que podría ser considerado un villano como tal en la saga de Rocky, es Iván Drago. Entonces, por lo mismo, Stallone, viendo todo este éxito que tuvo Creed 2, dijo, ¿sabes qué? Ahorita en pandemia todo está yendo de la chingada, vamos a hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer? Porque para Creed 3 falta mucho y al parecer Stallone no va a estar involucrado. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un corte del director de Rocky 4. En Estados Unidos se estrenó creo que desde noviembre, incluso hubo una alfombra roja y todo el rollo. Se reunieron varios de los actores originales, pero en Estados Unidos salió desde octubre o noviembre del 2021. Aquí en México nunca llegó en descarga digital, yo lo estuve esperando para ver qué pasaba. Afortunadamente no llegó en descarga digital, pero llegó como exclusiva de Cinemex. Y yo la fui a ver un día después del estreno, todavía está. Vale la pena mucho esta película por una cuestión, y esa cuestión es algo que muchos afirman, que algunos dudan, y es que en el cuarto de edición una película se puede convertir en una completamente diferente a la que se tenía conceptualizada en un inicio. Primero que nada, la verdad, yo pensé cuando anunciaron que era un corte del director, pensé que iba a ser lo que ocurre siempre. La misma película, pero con una, dos o máximo 3 escenas muy cortas sin relevancia. Pero afortunadamente eso no es lo que pasa en Rocky 4. Si van a ir a ver Rocky 4, subtitulada Rocky vs. Drago, el corte del director, al cine, si son mexicanos aquí en Cinemex, se encontrarán con una experiencia bastante peculiar. No va a ser, definitivamente no va a ser la versión que ustedes conocen de Rocky 4. Va a ser una diferente. Desde el inicio de la película se siente algo raro, se siente como surrealista, se siente extraño porque no empieza de la misma manera. Sobre todo para los que no sabemos de memoria Rocky 4 y que la hemos visitado una y otra vez a lo largo de los años. Estuvo en Netflix hasta hace poco, está en Amazon Prime. Entonces, sobre todo para nosotros que somos fanáticos acérrimos de la franquicia de Rocky, pues sí se siente algo extraño el ir a ver una película y termina siendo una completamente diferente. Se siente extraño, pero no del todo mal. Para empezar,
empezar, nos quitan la apertura icónica de Rocky 4 con Eye of the Tiger y estos dos puños de metal, uno con la bandera de Estados Unidos y uno con la bandera de la Unión Soviética, y colisionando en un combate impresionante, mientras después vemos en la pelea de Rocky contra Clover Lang del final de Rocky 3. Ese principio no lo tenemos, toda esa secuencia fue eliminada. Entra con un título similar que dice Rocky vs Drago, corte del director, una cosa por el estilo, pero no empezamos directo con la pelea de Clover Lang. Empezamos en esta secuencia de Rocky justo después de la muerte de Mickey, en la que va recorriendo la ciudad de Filadelfia en su moto muy melancólico y que le avienta el casco de la motocicleta a su estatua, y posteriormente llega Apollo Creed al gimnasio a platicar con él. Ahí empieza este corte del director, en ese resumen, por así decirlo, de Rocky 3, en por qué Apollo se convierte tan importante para Rocky a partir de Rocky 3 y Rocky 4. Ese es el núcleo, la venganza que quiere Rocky de Drago por haber matado a Apollo. En eso es lo que empieza. Y después ya vemos un poco de la pelea de Clover Lang, y no vemos solamente la secuencia final, digamos, los últimos minutos del combate que conocíamos en el corte original de Rocky 4, sino que vemos un resumen, por así decirlo, de la pelea. Son unos buenos 10 minutos quizá de resumen de Rocky 3. Es algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, ni siquiera nos enseñan esa toma icónica en la que Rocky y Apollo van a pelear a puerta cerrada y que después nos enteraríamos que ganó Apollo. Eso ni siquiera lo vemos aquí. Debo decir que Rocky 4 es mi película favorita de la saga y quizá la más icónica. De hecho, definitivamente es la más icónica, debido al impacto histórico que cuenta hoy en día y al impacto cultural que tuvo en su momento. Es como le decía a mi novia, es como si ahorita hicieran una película de un boxeador ruso contra uno ucraniano en plena guerra de Rusia y Ucrania. Ese fue el equivalente a Rocky 4 en el 85, en plena Guerra Fría, que salió la película. Así que no pueden negar que es la más icónica y la más importante culturalmente hablando. Pero a nivel narrativo y a nivel cinematográfico, Rocky 4 es de las más débiles de la franquicia, junto con Rocky 5. Y esto me doy cuenta al ver esta nueva versión, que no fue culpa de Stallone, porque ahí él fue escritor y director. Y bueno, si ustedes conocen la vida y obra de Sylvester Stallone, esta época de Rocky 4, Cobra y algunas películas de esa época, él estaba en un momento malo de su vida, se le había subido la fama a la cabeza y no estaba haciendo las cosas muy bien, que digamos. Entonces yo llegué a pensar que fue culpa de Stallone, que la versión que conocemos de Rocky 4 es bastante floja, narrativa y cinematográficamente hablando, pero al parecer no fue culpa de él, sino directamente culpa de la productora, que fue MGM. Cabe mencionar que también en este final de Rocky 3, este final de resumen de Rocky 3, tenemos una canción nueva que no aparece en el corte original, que si no me equivoco se llama Sweetest of Victories, o al menos así aparece en los créditos finales de la película, una canción que jamás había estado en ninguna otra película de Rocky. Como les digo, Rocky 4 tiene muchos puntos débiles narrativamente hablando, y quizá los más notorios son los que rompen con este ritmo de la película, estas escenas de comedia bastante tontas, en donde aparece este robot que habla, que eso lo quiso meter Stallone a huevo por su hijo autista, y este robot era como una especie de terapia para niños autistas. Él lo quiso meter a la película, y por eso tenemos estas escenas tan anticlimáticas como la escena de apertura ya de lleno en Rocky 4, en el cumpleaños de Polly, donde le regalan al robot. Luego hay otra escena en la que están platicando Rocky con su hijo y el robot está ahí como si fuera el perro de la familia jugando con ellos. Todas las secuencias en donde vemos al robot las eliminan. Así que esta versión nueva de corte del director no empieza en el cumpleaños de Polly. Eliminan toda esa secuencia y empezamos de lleno en esta escena donde está Apollo en su alberca jugando con sus perros, y en eso anuncian en la televisión que Iván Drago llega a Estados Unidos y quiere retar a Rocky Balboa. Ahí empezamos esta nueva versión de Rocky 4. Lo que les decía al principio es muy importante. Si van a ir a ver esta película de Rocky 4, corte del director, no esperen ver la versión original con una o dos tomas extra. No, aquí de hecho vemos muchísimas secuencias y muchísimas escenas que sacaron del corte original que la gente vio en el cine en el 85 y que hasta hace poco era la única que conocíamos. Hay varias secuencias en esta que en la versión original se limitó a una plática de unos cuantos minutos entre Apollo, Adrian y Rocky en la mesa de su comedor. Aquí es una secuencia completa y mucho más larga, en la que podemos comprender mucho mejor las posturas y los personajes de Adrian y de Apollo, que son personajes que casi no aparecen en la película, pero que son vitales para ella y fueron bastante limitados a secundarios en la versión original. Aquí se nos deja bien en claro, tanto por diálogos de Apollo como diálogos de Adrian, que Apollo está fingiendo
pelear en nombre de su país, que es en su momento, en el 85, en el momento histórico que vivían. Claro que la gente veía esta interpretación de Apolo contra Drago como Estados Unidos contra Rusia y posteriormente el Rocky contra Drago, pero el mensaje es otro. El mensaje verdadero de la película es que Apolo está usando esto como un pretexto porque él en realidad tiene una crisis de la edad. Algo así como lo que vemos con Rocky en Rocky 5, solo que Apolo es mucho más visceral y mucho más extremo y está dispuesto a sacrificar su vida con tal de no ser olvidado como boxeador y pelear contra Drago. Aquí vemos dos secuencias, dos pláticas, una entre Apolo y Rocky y una entre Rocky y Adrian, donde se nos deja en claro esto de que Apolo en realidad está teniendo una crisis de la edad y esto de que Estados Unidos contra la Unión Soviética solamente es un pretexto, y Adrian se lo dice a Rocky en una secuencia en la cocina que jamás habíamos visto, y Adrian está verdaderamente preocupada por Apolo y también por Rocky. La secuencia de la rueda de prensa donde vemos a Apolo, a Rocky y a Drago antes de la pelea de Las Vegas con el trágico final que todos conocemos es mucho más larga. De hecho, en esta escena, en esta secuencia original de la conferencia de prensa, Rocky y Drago tienen mucha más participación porque en el corte que todos conocíamos, Rocky casi no habla en la rueda de prensa y Drago no habla en lo absoluto. Aquí sí Drago dice una que otra cosa y nos dejan en claro un punto muy importante que fue eliminado del corte original y que ahora conocemos, y eso voy a entrar más a detalle, pero me gustó muchísimo. Quizá lo más resaltable de este nuevo corte del director de Rocky 4 es que vemos a Drago como un personaje verdaderamente, no solamente como una caricatura o una personificación de la imagen que se tenía de la Unión Soviética en el 85, no, aquí Drago no es la personificación de la Unión Soviética como en el corte que conocíamos. Aquí Drago es un personaje con motivaciones individuales, con un propósito individual, y de hecho descubriremos más adelante conforme va avanzando la trama que el mismo Drago está en contra de los ideales socialistas de la Unión Soviética, de su esposa, del otro, el viejillo que sale ahí toda la película, que es pues realmente como su controlador, y que él quiere la gloria para él mismo. Él no está peleando por su país a diferencia de Apolo, él está peleando por él mismo, que es algo que vemos muy brevemente en el corte original, en la escena en la que Drago levanta a este anciano y voltea después a ver a los demás políticos soviéticos y les dice que si gana, ganará por él. Eso es como que en el corte original sí es poderoso, pero como que se ve que sale de la nada. Aquí hay varios momentos a lo largo de la película que nos dejan en claro que a Drago no le interesa en lo más mínimo su país, sino que él está peleando por su propia gloria, y eso me encantó. Aquí vemos mucho más de la personalidad de Drago y es lo rescatable de esta secuencia en la rueda de prensa, e incluso se ve más agresivo. En el corte original solamente se ve como un robot literalmente, y los que arman el desmadre son el controlador el militar y Apolo. Ellos son los que arman el desmadre. Realmente Drago lo único que hace es empujar a Apolo. Aquí no, aquí sí tiene bastantes diálogos. Algo que es un extra para los fans es que tenemos muchos scores, es decir, muchas piezas musicales de Bill Conti. Las icónicas melodías que vemos en Rocky 1, en Rocky 2, en Rocky 3, en Rocky 5 y en Rocky Balboa. Pues si no lo sabían, este compositor Bill Conti, justo cuando estaban trabajando en Rocky 4, él estaba trabajando en Karate Kid. Entonces el score, la música instrumental, digamos el original soundtrack de Rocky 4 lo hizo otro músico llamado Vince DiCola, y sí son muy diferentes, son estilos completamente diferentes. Entonces en cuestión sonora Rocky 4 sí se siente un poco ajena a la saga en ese sentido. Un plus que tiene este corte del director es que sí nos dejan algunos scores de Vince DiCola que también son muy buenos. El hecho de que sean diferentes no quiere decir que sean malos, pero sí son muy diferentes a los de Bill Conti. Son como más, no sé, tiene como muchos sintetizadores, tiene cosas digitales, por así decirlo, no soy músico, y los de Bill Conti son mucho más tradicionalistas, mucho más instrumentales. Entonces sí, como que brincaba un poco. Aquí tenemos muchos scores originales de Bill Conti. La típica melodía triste de Rocky la tenemos en varias escenas, y también tenemos todavía las de Vince DiCola. Entonces eso es algo genial, que tenemos el soundtrack, digamos, clásico de Rocky, el que todos ubicamos. La escena en la que Drago entra al ring en la escena, en la pelea de Las Vegas contra Apolo, está fenomenal, porque en la versión original sí vemos un poco su cara cuando va subiendo en el ring y está como confundido y viendo todo el espectáculo mientras están cantando y Apolo entra bailando y toda la pirotecnia y todo esto. Sí vemos un poco de reaction shots de Drago, pero realmente no son tantas. Aquí toda esta secuencia de la entrada mientras están cantando Living in America, toda esa secuencia en este corte del director lo vemos desde la perspectiva de Drago, y vemos
claramente cómo él detesta Estados Unidos y ve a todos, desde Rocky, Apolo, toda la gente del público y todos los que están ahí, los ve como bobalicones, como bufones. Lo vemos claramente en su mirada, y algo muy importante es que vemos claramente a Apolo como el antagonista, porque estamos viendo esta escena desde su punto de vista de Drago. Vemos a Apolo como un antagonista. Mi novia, que estaba viendo conmigo la película, que nunca había visto ninguna de Rocky, me dijo, porque me dijo, ¿qué va a pasar? Y le dije, bueno, se va a morir, Apolo se va a morir en la pelea. Y me dijo, pues cómo no, si le está rascando los huevos ahí a Drago, o sea, lo estaba molestando. Y sí, efectivamente, se ve mucho como Apolo está toreando, está molestando a Drago, y por eso pasa lo que pasa, algo que no quedaba como muy en claro en el corte original. Drago aquí ya no queda como un robot, como un Terminator, o sin personalidad. Aquí ya no es una máquina, es un hombre, es un personaje. La pelea entre Drago y Apolo se siente un poco más larga, lo cual es bueno. Se siente más dinámica, pero también sentí que duró un poco más que el corte original. Hay varias tomas que no habíamos visto. Los golpes se escuchan fenomenales. Si vieron Creed 2, cómo se escuchan los golpes en la edición de sonido, se escuchan así, duelen. Realmente cada vez que Apolo recibe un golpe de Drago, los golpes duelen. La sala de cine se temblaba, se sacudía con cada golpe que daban. Está fenomenal, está genial. También se siente más dinámica, las tomas son más dinámicas, la edición terminó siendo más dinámica. Y hay una frase que, según yo, no le dice Apolo a Rocky en la versión original, que le dice: si eres mi amigo, no vas a detener esta pelea, pase lo que pase. Y es por eso que Rocky decide no tirar la toalla, que es un elemento vital de la trama, que de hecho lo retoman en Creed 2 como parte de la culpa que Rocky siente y que siempre sintió por no haber detenido la pelea. Queda mucho más justificado el hecho de que Rocky no haya soltado la toalla antes de que Drago matara a Apolo. Después de que pues pasa lo que ya todos sabemos, que Apolo muere en la pelea, Drago tiene un discurso que todos conocemos, que en la versión original solo dice: es inútil, si muere, se muere, ¿no? If he dies, que es la frase icónica de Drago, es lo único que dice. Pero en este corte original dice algunas cosas más, dejándonos en claro de nuevo que él busca. De hecho, en esta versión original lo que Drago dice es: ya derroté a Apolo, ahora voy a derrotar a su campeón, y muy pronto todo el mundo conocerá el nombre de Drago, como esperando que lo vitoren, cosa que jamás ocurre, porque al lado de él está Rocky tirado con Apolo muerto en los brazos. Pero aquí vemos claramente cómo Drago lo que busca es su propia gloria. Él no pelea por la Unión Soviética, no pelea como militar, pelea como boxeador, pelea por su propia gloria, y nos lo dejan en claro con esta nueva secuencia, o este nuevo discurso más bien. Quizá a mí la secuencia que añadieron que más me gustó y que más corazón le añadió a la película fue la del funeral de Apolo. En la versión que todos conocemos de Rocky 4, el funeral se siente bastante insípido, como que es muy rápido, y Rocky no llora, dice muy poco, sí da un pequeño discurso, pero realmente dura muy poco, no se siente realmente la muerte de Apolo. Y aquí fue una escena mucho más larga. De hecho, empieza el funeral con un discurso muy conmovedor por parte de Duke, que es el entrenador de Apolo, que posteriormente en esta película entrena a Rocky y también en Rocky Balboa. Da un discurso este hombre muy conmovedor, que pues técnicamente dice lo mismo que dice Rocky en el corte original. Es un discurso sobre cómo Apolo vivió como vivió y murió como murió. Vivió bajo sus términos y murió bajo sus términos, algo que define claramente al personaje de Apolo. Y lo que dice Rocky en el funeral no es lo mismo que dice en el corte que conocíamos. Empieza a llorar, cosa que no ocurre en el corte original. Empieza a llorar y le agradece a Apolo porque todo lo que tiene ahora es gracias a él. Y le dice llorando a la tumba, le dice que él fue el único que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Porque efectivamente, sin Apolo no tendríamos Rocky 1, y sin Rocky 1 no habría pasado nada de lo demás de la saga. Entonces es algo muy genial que nunca habían tocado en ninguna película. Medio lo menciona en Creed, pero realmente nunca se había dado esta conversación entre Rocky y Apolo, y Rocky agradeciéndole por haber confiado en él en la primera película. Esa secuencia de Rocky llorando en el funeral agradeciéndole a Apolo me fascinó. Creo que es la mejor secuencia que añaden en esta película. Posteriormente vemos la que es quizá la más famosa escena eliminada de Rocky 4, que es cuando la comisión de boxeo no aprueba la pelea entre Rocky y entre Drago. Y no la aprueban no porque les interese el bienestar de Rocky, no la aprueban porque temen que si Drago vuelve a matar a alguien, en este caso Rocky, vayan a prohibir el boxeo. Ese es el temor de la comisión de boxeo, no realmente la salud de Rocky. Y de hecho uno de los personajes de esta comisión de boxeo dice que existen reglas y que deben vivir bajo las reglas. Y cuando dice esto, Rocky se va de la habitación, y entonces nos dejan muy clara una postura que realmente no se nos
no se nos deja muy en clara en la versión original. En la versión original pareciera que Rocky únicamente busca venganza contra Drago y va más allá de eso, o al menos así lo vemos en esta película. Rocky aquí siente que está yendo contra el sistema. Rocky aquí claramente tiene un mensaje antiguerra que por alguna razón lo dejaron de fuera o lo hicieron ver muy sutil en el corte original. Aquí pareciera que la gente quiere que Rocky no le haga frente a Drago y Rocky sabe que es lo correcto. De hecho, tiene otra escena muy bonita. En la versión original todos vemos una escena, un diálogo que tiene Rocky con su hijo antes de irse a Rusia, que están acostados en su cama en la habitación del niño. Aquí tenemos el mismo discurso, o bueno, casi el mismo, pero aquí le añaden algunos diálogos que no vimos en el corte original. Rocky le dice a su hijo: va a haber veces en tu vida en la que la gente te diga que estás haciendo lo incorrecto, pero si tú sabes que es lo correcto, hazlo, no importa nada. Tienes que aprender a vivir con... ¿Cómo le dice? Tienes que vivir por ti mismo porque tienes que aprender a vivir contigo mismo. Entonces ahí nos dejan en claro lo que pareciera ser que Stallone quería que fuera la personalidad de Rocky, la motivación de Rocky en esta película. No era simplemente venganza, era un mensaje antiguerra que queda un poco difuminado en el corte original. También algo que nunca me gustó de Rocky 4 es que cuando Adrian y Rocky discuten en las escaleras en la noche y que Rocky se va, que iniciamos con este montaje de No Easy Way Out cuando va en el carro. Después de eso ya Adrian nunca se despide de Rocky. La siguiente vez que están juntos a cuadro, entre comillas, es cuando Rocky se está subiendo ya al coche para ir al aeropuerto y Adrian ni siquiera se despide de él, solamente lo está viendo desde la ventana y Rocky entra al coche y se va. Y aquí no, aquí ya vimos la escena en la que se despiden. Adrian trata de persuadirlo llorando que no se vaya, pero Rocky le repite el mismo discurso que le da en Rocky 2 y le dice la misma frase, la que ahora es un meme: nunca te he pedido que dejes de ser mujer, no me pidas que deje de ser hombre. Y ya después de eso Rocky se va a Rusia. Eso me gustó mucho, porque sí sentía yo como que en Rocky 4, en el corte original, se sentía como que a Adrian no le importaba, o que estaba tan enojada que no le importaba persuadirlo. Y no, sí intentó persuadirlo. Ahora sí ya sabemos que sí intentó hacerlo y Rocky aún así fue por Drago a Rusia. El soundtrack de Rocky 4 siempre ha sido mi favorito, porque están dos de mis canciones favoritas de toda la saga, que son No Easy Way Out y Burning Heart, y verlos en la pantalla grande, solamente esas dos escenas y la de entrenamiento con Hearts on Fire, solamente ver esas tres secuencias valieron la pena pagar el boleto. En mi caso, porque me encantan, porque soy muy fan de las canciones, y ver esos montajes, esos tres montajes en específico, que en mi opinión son los mejores de toda la saga, me encantó. Casi lloro. El güey que estaba sentado atrás de mí estaba cantando Burning Heart a todo pulmón. Está genial, o sea, eso fue maravilloso. De hecho, Burning Heart, según yo, duró un poquito más el montaje que la versión original, y eso me gustó mucho, quizá porque es la canción más icónica de la película. Ya a partir de que llegan a Rusia, la película es prácticamente la misma que conocemos. Realmente lo que cambiaron fue la que es la parte más aburrida y más débil del corte original, que es el primer acto. Pero una vez que llegan a Rusia, no cambia mucho de la versión que vimos en nuestras casas o en su momento si lo vieron en el cine en el 85. Hay algunos ligeros cambios, pero que realmente ni aportan nada ni quitan nada a la trama que ya conocíamos. Por ejemplo, lo único que hacen, así para que se den una idea de los cambios tan diminutos que hay una escena cuando van llegando a Rusia que está jugando Duke con uno de los rusos ajedrez y Polly está sentado escuchando música en una radio. En la versión original está escuchando una canción navideña porque están cerca de Navidad. Aquí es la misma escena, tal cual, no le cambiaron nada, no le modificaron nada. Lo único que hicieron fue quitar de fondo la canción navideña y pusieron la melodía de Bill Conti. Fue lo único. Ese tipo de cambios son los que hay en este pedazo de la trama. Y entonces llega Adrian a Rusia, abraza a Rocky, esa es la misma escena cuando se abrazan y le dice que está con él, bla bla bla. Y eventualmente empieza ahora sí el montaje de entrenamiento con Hearts on Fire, que es técnicamente lo mismo, pero debo decir que sí fue asombroso, alucinante verlo en la pantalla grande, una de mis escenas favoritas de la historia del cine, mi entrenamiento favorito de la saga de Rocky, verlo en la pantalla grande, casi lloro, fue maravilloso. En mi caso, porque es muy importante para mí, muy especial para mí en cuestión emotiva. Y después del entrenamiento, como todos sabemos, comienza el combate. Algo que se me olvidó decirles es que algo que no me gustó mucho del corte del director es que quitan dos de mis diálogos favoritos de la película. Esta plática que tienen Rocky y Apolo en el backstage, en el vestidor, antes de la pelea entre Apolo y Drago, lo eliminan y lo ponen aquí como voz en off antes de que Rocky salga a pelear contra Drago, lo cual se siente anticlimático. Siempre he odiado este elemento narrativo de las voces en off cuando recuerdan algo y que solamente es el audio. Siempre he odiado ese recurso, y aquí hacen eso con la parte del diálogo entre Apolo y Rocky antes de que Apolo muera. Y también uno de mis diálogos, el que quizás es mi diálogo favorito, cuando Rocky le dice a Adrian que para ganarle tendrá que matarlo y bla bla, toda esa escena súper motivadora,
quitan ese fragmento del diálogo y lo ponen después en una voz en off también en otro momento de la película. Entonces como que le quita un poco de sentimiento sobre todo a ese diálogo. Eso es algo que no me gustó. Cómo se ve la pelea entre Rocky y Drago se ve alucinante. Al igual que la pelea entre Apolo y Drago, siento que se siente, valga la expresión, siento que se siente más larga, los golpes son más explosivos, se siente más dinámica. Hay algunas secuencias que no habíamos visto, algunas tomas de la pelea que no habíamos visto, dándole énfasis a Drago. O sea, realmente sí es Rocky versus Drago. Meten algunos efectos de sonido, algunos cortes distintos que sí vuelven la pelea más dinámica y mucho más emocionante de lo que ya era el corte original. También con el tema War de Vince DiCola de fondo, que me encanta. Algo que sí no me gustó mucho, que es quizá mi parte favorita de Rocky 4, es el discurso final de si puedo cambiar y ustedes pueden cambiar, todos podemos cambiar. Cambia un poquito ese discurso. El final se siente un poco menos emotivo. Usaron otra toma. En la última toma, en la versión original, Rocky grita "Everybody can change", casi llorando, y todos le aplauden, se ponen de pie. Aquí fue como algo más, fue como un "Everybody can change", como más reflexivo en vez de motivante o motivador. Y siento que pierde fuerza. No le desea felices fiestas y felices sueños a su hijo. De hecho, hay un pequeño encuentro entre él y Drago cuando Rocky se está bajando del cuadrilátero, y no termina con Hearts on Fire, sino que termina con la pieza de Eye of the Tiger, lo cual siento que le quita todo el peso de la escena, todo el peso del discurso, lo pierde, porque el hecho de que pongan Hearts on Fire hace que se sienta mucho más motivador, inspirador el discurso que da Rocky al final, donde se gana el vitoreo de pie por parte de los rusos. Y el hecho de que le pongan Eye of the Tiger en esta nueva versión se siente como más agresivo en vez de inspirador. No sé, ahí sí siento que se sintió anticlimático el hecho de que cambiaran la canción, el hecho de que cambiaran el discurso. Y algo que sí no me gustó del ritmo de la película es que, y supongo que esto lo hicieron como para apelar a nuevas generaciones, como apegarse más al ritmo de las películas hoy en día, que son mucho más rápidas y no hay descansos. Hay secuencias en las que no hay silencios. Por ejemplo, en el discurso, cuando lo está dando Rocky en la versión original, él habla en inglés en la versión original de Stallone y el presentador lo traduce a ruso. Hay bastantes silencios para que uno como audiencia pueda digerir el mensaje que está dando Rocky, que no es muy largo, son unas cuantas frases, pero los silencios son lo suficientemente largos para que uno como audiencia pueda digerir el mensaje. Aquí no hay esos silencios, todo el discurso lo da muy rápido, entonces también eso le resta emoción. Por ejemplo, en la escena en la que Rocky y Apolo están platicando sobre el regreso de Apolo, que Apolo quiere volver, Rocky no quiere. Hay una escena que Apolo le dice, que es el personaje, define al personaje de Apolo en esta película, que le dice: todos los guerreros, tú y yo somos guerreros, y nosotros, si no tenemos una pelea, más vale morir. En la versión original, todo ese discurso que da Apolo está en completo silencio, con silencio blanco de fondo, y eso hace que se escuche maravilloso. Se escucha oscuro, se escucha peligroso. Sabes que algo malo va a pasar porque Apolo está bien decidido a morir en caso de que sea necesario si enfrenta al ruso. Y aquí, en esa misma toma, en esa misma escena del discurso de Apolo, no dejan el silencio, le ponen uno de los temas de Bill Conti de fondo. Y como que pierde algo, pierde la fuerza que tenía esa escena en el corte original. Es algo que no me gustó en cuestión de edición de esta versión nueva, que el ritmo es muy acelerado y es como muy explosivo todo el tiempo. En las secuencias que son emocionantes funciona de maravilla, pero en secuencias que deberían ser inspiradoras o melancólicas o incluso tristes, no lo son por lo mismo. Porque todo el tiempo hay música, todo el tiempo hay cortes muy rápidos, todo el tiempo no hay silencios, etcétera, etcétera, etcétera. Le falta ese sentimiento un poco más suave, un poco más delicado, que era vital para Rocky 4. Rocky 4 es la historia más oscura de Rocky. Por lo mismo no se siente bien, no se siente tanto el cambio drástico de tono que sí es importante en Rocky 4. Rocky 4 empieza con todos pasando un buen rato, se están divirtiendo en la fiesta de Polly, Apolo está jugando con sus perros, incluso antes de la pelea de Drago, todo es risas y diversión hasta que alguien se saca un ojo, o en este caso hasta que Apolo se muere. Después de la muerte de Apolo se siente bruscamente el cambio de tono a una película mucho más oscura, y eso está genial. Eso se siente muy bien en Rocky 4 en la versión original. Aquí, como todo es emocionante, todo es drástico, todo es visceral, realmente no se siente ese cambio de tono. Desde el principio sabemos o deduces que algo malo va a pasar desde el inicio por la manera en cómo está editada. Entonces supongo que lo hicieron porque pues ya sabemos que Apolo va a morir y no era necesario este elemento de sorpresa como lo era en el 85, pero bueno, siento que eso falló un poco. No, la emoción, el sentimiento que tienes toda la película es uno, y es adrenalina, emoción.
pero no tienes otros sentimientos que sí traía la versión original. Mi veredicto final para Rocky 4, el corte del director, titulado o subtitulado Rocky vs. Drago, es 3 estrellas de 5. En esta nueva versión me gustó mucho que sí se ahonda y se les da dimensión a los personajes de Drago, de Apolo sobre todo, y a Rocky nos muestran que sus motivaciones y posturas están mucho más fundamentadas de lo que vimos originalmente. No es venganza lo que busca Rocky, va más allá de eso, es algo personal, ¿sí? Pero también tiene su propio perro en la pelea, no solamente es venganza en nombre de Apolo. Paulie, aunque es un personaje que a mí me gusta mucho, en la cuarta película realmente no tiene nada que hacer y en el corte original se sentía. Su presencia ahí, que es casi un comic relief en Rocky 4, no tiene nada que aportar más que algunos chistes, duele y es anticlimática. Duele que hayan tratado tan mal a ese personaje. El único momento importante que tiene Paulie en Rocky 4 es cuando le dice a Rocky antes de la pelea: si fuera alguien me gustaría ser tú, si fuera alguien más que no fuera yo me gustaría ser tú. Es lo único importante que aporta Paulie en el corte original. Y aquí, como no tenía mucho que hacer, se nota. Casi todas las secuencias, casi todas las escenas de Paulie son eliminadas de la película. Lo cual, pues, me duele porque me gusta el personaje, pero realmente está bien, porque sus escenas, la de su cumpleaños en el corte original, cada vez que hace chistes con la robot y todo esto, están de más, son anticlimáticas en la película. Entonces, está bien que las hayan quitado, la verdad. Me gustó mucho que esta versión nueva de Rocky 4 es más película y menos montaje, lo cual es genial porque si ustedes analizan la versión original, como un 70% de la película son montajes, lo cual pues no está bien, y aquí sí hay muchos más diálogos, mucho más drama que montajes. La remasterización de la imagen y del audio están maravillosas, fenomenales, de verdad están geniales, no se lo pueden perder. Parece que la película se grabó hace poco y no en 1985. Lo que sí les digo es que por hacerla más parecida a las películas actuales, se siente la falta de silencios, el ritmo es muy acelerado, no te aburres en la película, eso es algo bueno creo, pero pues finalmente esto no es un Transformers, es algo mucho mejor hecho. Entonces pues sí, no te aburres, hay emoción todo el tiempo, hay adrenalina todo el tiempo, hay mucha testosterona todo el tiempo, pero realmente no te dejan digerir los momentos emotivos o esperanzadores o motivadores que tiene la película. No te lo dejan digerir debido al ritmo que tiene. Definitivamente no es un buen primer acercamiento a la saga de Rocky, es decir, si no has visto nunca una película de Rocky y vas a ver esta película, no va a ser un buen acercamiento porque sí se siente como que lo hicieron para los fans de la saga. Hay cosas que no te explican, hay cosas que dan sentado que tú ya vas a entender. Entonces, si tú nunca has visto ninguna película, no sabes que Paulie es hermano de Adrian, no sabes nada sobre el hijo, no sabes cuál es la relación entre Apolo y Rocky, en fin. No es un buen acercamiento, un buen primer acercamiento, definitivamente no lo es. Aún así, definitivamente, si ustedes son fanáticos de la saga de Rocky, como es mi caso, sí o sí vale la pena ir a ver esta película en la pantalla grande. No esperen ver la misma película que ustedes conocen porque va a ser diferente. Quizá incluso se enojen por la falta de algunos diálogos o la falta de algunas secuencias. Quizás se enojen, pero bueno, vale la pena, sobre todo por los montajes, la pelea final entre Rocky y Apolo. De que vale la pena, vale la pena. Aunque es mejor que la versión original, en algunas cosas sí, en otras no. Creo que habría podido quedar un poco mejor. Pero a mí en lo personal me gustó y te digo, mi veredicto son 3 estrellas de 5. Y pues bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Este fue mi pequeña reseña y opinión sobre Rocky 4, Rocky vs. Drago, corte del director. Perdón que me vaya un poco de manera abrupta, pero tengo que grabar el podcast del otro canal. Así que sin más que decir, yo me despido. Que la fuerza los acompañe. No olviden darle like a este video, suscribirse y seguirme en todas mis redes porque eso es lo que los héroes hacen. Nos vemos en la próxima.